Qué bueno es estar aquí nuevamente, hermanos. Es que el Señor hace grandes cosas, ¿verdad? Y estamos dándole gloria a Él en esta noche. Así que lo invito a usted, hermano, a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo número 22. Gloria al Señor, amén. ¿Cuántos tienen Mateo capítulo 22? Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a tomar los versículos 45, del 15 al versículo número 46. Gloria al Señor. Del 15 al 46, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama lisonja. Eso es hablar bien de alguien cuando realmente no lo sientes. Quiere algo, esconde algo por dentro. Eran los fariseos y los herodianos. Dinos pues, ¿qué te parece? Esta es la realidad, la razón por la cual ellos vienen. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, reconociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Un denario era el salario de un día. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Los primeros que se fueron los fariseos y los herodianos. Sigamos leyendo. Aquel día vinieron a él los saduceos, era otra secta, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés su hermano, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también al segundo y al tercero y hasta el séptimo. O sea que todos los hermanos tuvieron la misma esposa. Y al final, y después de todos, murió también la mujer. Entonces 7 hombres murieron y la mujer también. Y no hubo quien retuviera el nombre de ese hombre que había muerto. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Era un poco difícil esa pregunta. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se dará en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído. Escucha a quién Jesús le está diciendo que si no leen. Le está diciendo al sumo sacerdote, al Sanedrín, que eran 71 ancianos al servicio de todo el pueblo de Israel, que juzgaban al pueblo de Israel según la ley que ellos tenían. Entonces Jesús, que no había visitado ningún colegio de rabinos, ni era parte del Sanedrín,
ni era de la sangre de los sumos sacerdotes. Le estaba diciendo a todos esos que escribían la ley todos los días, que juzgaban al pueblo: ustedes no leen. Y el problema que ustedes tienen es que ustedes erran en dos cosas: ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. La enfermedad más grande que puede tener cualquier iglesia es no entender la palabra e ignorar el gran poder que nuestro Dios tiene. Y le dijo: pero respecto de la resurrección de los muertos, ahora que ya les dije que ustedes no leen, que no entienden la palabra, porque la resurrección ni se casará ni se dará en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Eso quiere decir que allá en el cielo ya no hay más relaciones carnales como las que hay en la tierra. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Se despachó a los fariseos, se despachó a los herodianos, y ahora venían los saduceos y se fueron gachos. En el 34 dice: llegan otros fariseos. Ellos asumían tener mayor conocimiento que los otros, y llegan otra vez por la revancha, a tratar de humillar al maestro, a sorprenderlo con una palabra. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ellos dijeron: bueno, nos agarraron mal porque estábamos separados. Fueron algunos tal vez que no tenían tanto conocimiento. Vamos a ir todos juntos y vamos a ver cómo le ganamos. Y uno de ellos era intérprete de la ley. Preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Dinos cuál es el gran mandamiento. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y una vez que Jesús hubo humillado a sus enemigos completamente con toda la palabra y el poder y su doctrina, viene y le hace él una pregunta a ellos. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Ellos tenían la creencia que David era el padre del Mesías. Sin embargo, eso es cierto en parte, pero no completamente. ¿Por qué en parte? Porque sí, el Mesías iba a ser un descendiente de la casa de David para ser el Mesías rey. Sin embargo, ellos ignoraban de que el mismo Mesías rey, que iba a ser de la descendencia de David, iba a ser directamente hijo de Dios, el hijo del Dios Altísimo, el hijo del Dios Todopoderoso. Entonces ellos tenían una parte de la verdad. Y escuche esto: tener una parte de la verdad no significa tener toda la verdad. Eso se llama herejía. Usted puede estar en cierta en algunas cosas del evangelio si usted quiere, pero si usted está fallando en otra, usted es un hereje. Él les dijo otra pregunta: pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor al Mesías? Entonces ustedes dicen que es su hijo, pero David mismo está diciendo en el Salmo 110: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra y yo te daré por estrado a todos tus enemigos hasta que los pisotees. Él está diciendo Señor. Un padre a un hijo no le llama Señor porque está admitiendo que tiene el señorío, el poder, la gloria, la honra, la alabanza y que merece su adoración. Entonces ellos tenían la mitad de la verdad, no tenían la verdad completa. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo entonces? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Desde aquel día no hubo argumento de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los herodianos, ni en ningún hombre que se parara enfrente de Cristo para decirle que era un mentiroso, un blasfemo o alguien que no venía de parte de Dios, porque Cristo los venció no solamente a través de su presencia, sino a través de esa palabra que Él mismo es. Aleluya. En esta enseñanza vamos a titularla: el día que Jesús venció todos los argumentos. Levante sus manos al cielo. Señor Dios,
Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Estamos reunidos aquí, Señor, para aprender de tu palabra en esta noche. Te ruego que mientras se enseña puedan todos los oídos, Señor, estar abiertos. El que tenga oído para oír, que oiga, Señor. Y el que tenga, Señor, corazón para entender, que entienda. Que en el nombre poderoso de Cristo toda duda, Señor, sea aclarada. Y que el poder del Espíritu Santo haga su obra en esta noche. Señor Dios mío, a tu nombre damos la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente a ti, Señor, te pertenece. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Fuerte aplauso a Cristo. Puede sentarse, hermano. Ahora quiero que una persona salga corriendo a este lugar como una ayuda y un soporte. Si usted lee la Biblia, venga aquí y tiene agilidad con la Biblia, venga rápido, ayúdeme. Vamos a hacer esto dinámico. Pero no se caiga, por favor. Ya viene una hermana, gloria a Dios. Entonces, ahí está un micrófono. Cada vez que yo le digo un versículo, hermana, usted búsquelo. Pero tratemos de ser ágiles. Así que Dios ya es honrado por los ángeles y por nosotros. Así que leamos directo para que aprendamos y aprovechemos el tiempo. Es más que claro que los peores enemigos de Jesús no eran ni siquiera los políticos. Los peores enemigos de Jesús no eran aquellas personas que llamaban publicanos, o sea, los recaudadores de impuestos. No eran los soldados, no eran los centuriones. Los peores enemigos de Jesús eran los que ocupaban un lugar en la religión de su momento. Eran las personas que ocupaban el lugar de adoración en ese tiempo. Aquellos que ministraban al pueblo, aquellos que servían a Dios, fueron los peores y más acérrimos enemigos de Jesús. Fueron aquellos que desde el principio hasta el fin le prestaron oposición, de manera tal desde que Jesús hizo los milagros, desde que Jesús enseñaba a sus discípulos, desde que Jesús hacía cualquier actividad, ellos estaban reprochándole, argumentando en su contra, buscando cualquier palabra para poder acusarlo hasta el momento de su muerte. Ellos le persiguieron desde que él introdujo el mensaje diciendo: arrepentidos y convertidos porque el reino se ha acercado, hasta el momento que Jesús dijo consumado es. Ellos le persiguieron y lo trataron, lo escarnecieron, se burlaron e hicieron lo que quisieron con él. ¿Sabe qué? Es esa la razón por la cual las religiones que nacen en el corazón de los hombres no pueden agradar a Dios, porque Jesús dijo las siguientes palabras: habrá un tiempo en que muchos os perseguirán y los matarán pensando que sirven a Dios. Así que muchas religiones se han desviado porque han quitado de en medio la piedra principal del ángulo. La piedra principal del ángulo se llama Jesucristo de Nazaret, el Señor de señores, el Rey de reyes. Todo aquel que no confiara en Él será despedazado. El que confiara en Él nunca jamás será avergonzado. En el judaísmo de ese tiempo se dividía en diferentes sectas. Una de ellas, y la más famosa y la mayoritaria, era de los fariseos. La segunda era la de los saduceos. En tercer lugar estaban otros que se llamaban los esenios. Ellos no salen en la Biblia, pero sí salen en la historia. Otro lugar eran los celotes. Ellos no salen como tal, pero sí se habla de un hombre llamado Judas Celote, que fue uno de los discípulos del apóstol, del Señor, uno de los apóstoles del Señor. Pero no solamente habían sectas religiosas, también habían sectas políticas, y una de ellas era la de los herodianos. Todos y cada uno de ellos prestaron oposición de principio a fin al maestro. Quisieron hablar mal de él, argumentaron en su contra, engañaron a la gente, trataron de destruirlo de la manera que fuera, trataron de avergonzarlo, pero ¿sabe qué? Ellos jamás lo lograron, porque el Señor es la palabra de vida, y contra la palabra de vida nadie puede vencerla. Y ahí se cumple lo que Jesús dijo, lo que Juan el Bautista habla. Juan habla en el capítulo 1, en el versículo número 11. Evangelio de Juan, ¿verdad? Sí. 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. La Biblia dice esa palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos de este tiempo, ellos están tratando de evitar el antisemitismo. El antisemitismo se refiere
a que el odio generalizado hacia la raza de los semitas, o sea, en este tiempo a los judíos. Entonces ellos vinieron e interpretan eso de esta manera. No es que los judíos como raza le rechazaron, sino que las personas que ocupaban los cargos eclesiásticos de ese tiempo, los cargos de adoración, de alabanza, los cargos sacerdotales en el Sanedrín, en la sinagoga, ellos sí le aborrecieron, ellos sí no le recibieron, ellos sí le cerraron la puerta. Y si usted lee desde el principio del Evangelio de Mateo y terminan hasta en el de Juan, usted se va a dar cuenta de que había muchas personas esperando al Cristo. Había una mujer llamada profetisa, llamada Ana, que estaba esperando tener al Mesías en sus manos. Un profeta llamado Simeón, que dijo, no, Dios me dijo tras su espíritu de que no descansaría, yo no moriría sin antes ver la salvación de Israel. Y él chineó al Hijo de Dios en sus manos. Entonces no todos odiaban a Dios. Podemos decir de aquellos 11 apóstoles, ellos no rechazaron al maestro. Entonces no todos los judíos rechazaron a Dios, sino solamente aquellas personas que tenían el corazón endurecido, aquellos que amaban más la gloria de los hombres, aquellos que odiaban a Dios en sus corazones y que solamente se beneficiaban de la fe. Si no, ahí tiene a María, tiene a José, tiene a hombres así que esperaban al Mesías. Y es por eso que Dios utiliza estos vasos de honra para cumplir el ministerio de Cristo. Primero, con la encarnación, metiéndolo a la humanidad. La Biblia dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero más tarde dice que el verbo se hizo hombre y le vimos como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el verbo se hizo carne y eso fue en el vientre de María. Entonces vemos a María, vemos a José, vemos a algunos hermanos del Señor, a algunos discípulos, mujeres como Salomé, como María Magdalena. Ellas no odiaban al maestro, como Lázaro, como María, más bien amaban al maestro, porque cuando nadie los miraba, cuando nadie tomaba en cuenta su vida, hombres como Mateo, como Zaqueo, esos amaban al maestro porque él los buscó cuando ellos estaban perdidos, él los sanó cuando ellos estaban enfermos. Eso es lo que hace Cristo. Marcos 8:14. Vaya a la Biblia, hermano. Amén. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Marcos 8:14. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos tenían un problema en su entendimiento. Y ellos pensaron, porque Jesús acababa de multiplicar 5 panes y 3 peces, y ellos pensaban, los discípulos, de que el Señor les estaba diciendo, oye, cuídense, porque los fariseos y los saduceos le pueden echar algo a la harina y a la levadura para que les pase algo malo. Entonces ellos decían, bueno, pero si trajimos pan, Señor, no hay problema, no vamos a comprarles a ellos en ningún lado. Entonces ellos tenían una interpretación errónea, carnal de la palabra todavía, y el Señor le dice, ¿acaso ustedes no entienden? Y cuando Jesús le dijo esto, ellos entendieron de que no se estaba refiriendo meramente a lo que era el pan como algo natural, sino que se estaba refiriendo a la palabra que salía de los fariseos y que salía de los saduceos, porque eran de las sectas que más influencia tenían sobre la sociedad judía, y eran esas personas las que podían definir el destino espiritual de una persona, ya que eran personas que dominaban la palabra, pero en muchos casos ellos se la pasaban por la espalda. La primera secta de la cual voy a hablar en este momento no es ni de los fariseos ni de los saduceos. Voy a empezar suave y voy a hablar de los esenios. En 3 palabras puedo definirlo yo, a mi manera de ver y en estudiar. Ellos eran monásticos, celosos e indiferentes. Ellos creían la misma doctrina de los fariseos. Básicamente ellos creían en los ángeles, creían en los espíritus, creían en los demonios, creían en la resurrección de los muertos y creían en la inmortalidad del alma. Entonces tenían una fe muy parecida a la de nosotros. Algo que ellos tenían, eran muy radicales. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido salir del culto a Dios que se daba en el templo en ese tiempo.
Ellos argumentaban de que el templo se había corrompido, los ritos se habían corrompido. Años atrás, como 300 años atrás, había invadido Alejandro Magno. Y Alejandro Magno había conquistado todo el imperio persa. En ese tiempo Alejandro Magno viene y no solamente conquista, hace que las naciones paguen tributo, sino que también él les impone una nueva cultura. Y él hace que los dioses de las regiones que él conquista se combinen con los dioses griegos. Ahí es donde él viene y hace que en el templo judío se comience a adorar a los dioses falsos y comienza a introducir una tradición o una cultura que se llama el helenismo. El helenismo era una cultura griega que combinaba la adoración, las tradiciones y todas las cosas de los griegos. Más tarde, cuando Roma invade Grecia y ellos toman el poder del mundo y aquel imperio que había dejado Alejandro Magno, ellos también tenían esa cultura helenística y habían corrompido el templo de Dios. Para darles una idea, al lado del templo habían hecho un gimnasio, y en el gimnasio los jóvenes y las mujeres venían y tiraban discos, pero ellos estaban desnudos, practicaban los Juegos Olímpicos y todo ese tipo de cosas, adoraban a los dioses y ellos estaban ahí. Por un lado comenzaron a meter ídolos en el templo y ¿saben qué? Estas personas, los esenios, consideraban que era una abominación. Por tanto, ellos tomaron una decisión radical. No tenemos nada que ver ni con el templo, no tenemos nada que ver con la ciudad, no queremos tener nada que ver con ese mundo. Y eso se parece mucho a lo que muchas iglesias están haciendo. Ellos poco a poco se están alejando de las demás iglesias cristianas. Y ellos vinieron e hicieron su propio reino. Ellos hacían una ciudad y en esa ciudad solamente vivían los de esa secta. Poco a poco se alejaron de la gente. Consideraban a las demás personas como inmundas, como impías, como pecadoras y como cualquier otra persona como un perro más. Y ellos creían ser muy grandes, muy santos y muy puros. Ese es un peligro que cualquier iglesia puede tener. Ninguna persona es más pura que otra, solo aquella que Cristo ha limpiado con la sangre en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe qué? Ni usted ni yo podemos vanagloriarnos, podemos humillar a los demás por ser pecadores o por apartarse de Dios. Más bien tenemos que tener un espíritu de paciencia, orando por aquellas personas que están perdidas, afligiendo nuestra alma como el justo Lot y esperando que Dios convenza a esas personas para que vengan a Cristo. Esto es muy peligroso. En las iglesias de sana doctrina se mira esto. ¿Sabe qué es monasticismo? Agarrar tu gente y llevarla a un lugar y apartarla de toda la sociedad. ¿Se acuerdan lo que pasó en Chinandega? Hace algunos años un hombre vino y dijo de que Cristo ya venía y entonces se llevó a toda su iglesia a un lugar en Chinandega y la gente se estaba muriendo de hambre, la gente se estaba volviendo lunática. ¿Por qué? Porque ni Cristo vino y el hombre los estaba estafando y le estaba robando y agarraba a las mujeres que él quería. ¿Por qué? Porque ellos se apartaron. Escuche esto, nosotros somos una iglesia y aunque otras iglesias tienen doctrinas diferentes en ciertos puntos que no son tan relevantes, no nos podemos apartar completamente de ellos porque somos la luz del mundo. Si nosotros dejamos que ellos anden en las tinieblas, sus tinieblas van a ser más grandes y nuestra luz no va a brillar en nadie. Alguna gente critica y dice: ¿por qué fueron a esa actividad ustedes? Si son de sana doctrina y al otro lado estaban sentados los otros, pues ahí déjalos que estén ahí. Si el Señor dijo a los siervos: no me toquen ni a la cizaña ni el trigo. Si me tocan a la cizaña, se me pueden llevar el trigo. Ser monasticista es decir: yo soy, esta es la gente santa y los demás se van a perder. Eso es del diablo, hermano. Y le puedo demostrar con la historia. En la Guyana Francesa hubo un hombre que se llevó a una iglesia completa y dijo que era la iglesia santa, era la verdadera. ¿Sabe qué hizo? Se los llevó a ese lugar y se suicidaron 1000 personas porque decían de que no iban a subir al cielo si no se suicidaban todos al mismo tiempo, si su alma no subía al cielo y en ese lugar se iban a encontrar con Cristo, solo porque ese día pasar un meteorito por la tierra. Mira qué absurdo. No todas las iglesias tienen profetas, no todas las iglesias tienen pastores,
no todas las iglesias tienen evangelistas, entonces todas las iglesias se necesitan. Deben de estar unidas, deben de estar concertadas en una unidad que no la da la carne, ni el mundo, ni ninguna religión, sino el Espíritu Santo. Eran separatistas. Ellos dividían. Ellos no trataban de estar en paz con nadie, más bien discriminaban a los demás. Eran celosos de la ley, eso es bueno. Pero cuando tú te aplicas la ley a ti mismo, pues si se la aplica a los demás y a tu vida no la toca, Jesús le llama hipócrita. Eran intolerantes. Si un miembro fallaba, lo desterraban. Y el apóstol Pablo decía, ¿quién no enferme y yo no? Y ahora el apóstol Juan hablaba de que todos hemos pecado, y el que dice que no peca es mentiroso. Entonces eran personas que creían ser más santas que Dios, y eso no es correcto, hermano. No está bien ir más allá de la palabra de Dios, aunque sea la buena intención del corazón de ser santo. Ellos eran ascetistas. ¿Qué era eso? Bueno, ellos decían, no nos vamos a casar. Ya se quedaban así toda la vida. E incluso imponían eso a otras personas que ni siquiera querían eso, ni tenían el don de continencia. Ellos tomaban, el apóstol Pablo enseña esto, y él dice, yo preferiría que mejor no se casen, dice. Pero yo no les puedo imponer eso, dice. Eso no es un mandamiento. Yo por evitarle eso, pero si usted se está quemando, cáseseles. Entonces no era algo prohibido casarse para el apóstol Pablo en su doctrina. Para ellos sí lo era. Entonces habían ido más allá de lo que estaba escrito. Eran indiferentes, porque cuando usted se aparta de una persona, cuando usted ya lo da por perdido, ya usted dice, ese es un perro, yo no le voy a tirar las perlas a los perros, los pan al perro, ni el pan a los cerdos. Ahí esa gente ya que se muera, que se ve el infierno, es su problema. Cuando usted cierra su ojo, vuelve a ver otro lado y deja la necesidad de las personas que le rodean a un lado, usted no se puede llamar cristiano, porque Cristo comió, bebió con los pecadores, aunque no era un pecador, pero Él estuvo con ellos, viendo sus necesidades, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, levantando a los paralíticos y a los cojos. Eso hace Cristo. Lucas 15:2. Aleluya. Gloria a Dios. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Mira el Espíritu de Cristo, hermano. Eso es esencia de enseñanza. Cristo comía con los pecadores. Y ahí te está metiendo a cualquier tipo de persona, sea un asesino, sea un violador, sea un ladrón, lo que sea. Es más, ese día que se lo dijeron, estaba cenando en la casa de uno de los recaudadores de impuestos. Y como él era el recaudador de impuestos, te imaginarás qué tipo de amigos él tenía, recaudadores de impuestos y pecadores. Entonces este hombre viene y dice, bueno, ya el maestro me dijo que quiere ir a mi casa. Entonces yo preparo una cena. El hombre la prepara y invita a todos sus amigos porque él está alegre. ¿Saben por qué él estaba alegre? Porque existía otra secta del judaísmo que enseñaban a acercarse a Dios, entre comillas, pero los trataban como a perros, como personas que no merecían nada con Dios, como a gente que no necesitaba nada, que Dios ya no los tomaba en cuenta. Sin embargo, viene Jesús, totalmente distinto, totalmente diferente, y se sienta a comer con ellos y a beber con ellos. No alcohol, se comienza a comer y a beber normal, normalito, sin pecar, pero estaba ahí con ellos. Eso es lo que Dios quiere. Hay gente que dice, ya no quiero ya combinarme con la gente, ya quieren andar solos ellos por la vida. Ese espíritu monasticista hay que quitarlo, hermano. Hay que ser una buena influencia para este mundo. Ahora escuche la parábola que Jesús dice. La sal es buena, dice. Claro que es buena la sal, conserva la carne. En ese tiempo no había nevera. También, ¿qué hacía la sal? Le da sabor a las cosas. ¿Qué hacía la sal? Bueno, cuando ya no servía,
Cuando ya perdía su sabor, ya no servía para nada. Entonces lo que hacían ellos es tirarla al suelo para que la gente la pisoteara. Eso es lo que pasa con un cristiano que deja de dar testimonio. Una persona que ya no sirve a Dios, alguien que no influencia para el bien a las personas que le rodean. Eso es lo que pasa con un cristiano que dejó de ser luz. Juan 17, 14 al 17. Aleluya. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Un momento. No son del mundo. No somos del mundo. Cuando dice del, habla de propiedad, habla de derecho y de autoridad. Entonces el mundo como sistema no nos gobierna, ni tampoco nos da la pauta de comportamiento que nosotros debemos de tener. Ni somos de él, porque nosotros no le debemos nada al mundo. Es más, nosotros, el mundo está en deuda con nosotros, porque hizo muchas cosas malas en nuestra vida. A muchos les llenó de alcohol, a otros de pornografía y otras cosas. Y nos hizo tantas cosas malas y nos tentó de tal manera de que pecamos contra Dios. Entonces el mundo no puede ser nuestro amigo. La Biblia dice en Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante las siguientes palabras, en primera de Juan, de que el mundo y lo que en él habita, dice, no viene de Dios. El que es amigo del mundo no puede ser amigo de Dios. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está con él. No está en él. Somos cosa aparte del mundo. Sigue, hermano. Aleluya. El 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está el secreto. Los esenios eran monasticistas, separatistas. Esos se separaron, hicieron su comunidad propia y dijeron a los demás que se los lleve el diablo. No es el Espíritu de Cristo, hermano. Jesús oró estas palabras al Padre y él dijo, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está el secreto y la diferencia. Dios no quiere que usted se vaya de aquí todavía, de este mundo. Por eso usted está aquí batallando. Usted es tentado diariamente, su carne le dice peca, el diablo le sopla al oído, pero usted se permanece fiel porque Jesús oró, guárdalos del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Yo creí en Cristo por causa de la palabra de esos apóstoles, porque aquí está escrita. Eso fue lo que nos llegó. Y si Jesús oró de esa manera, de que no nos sacara del mundo, sino que estuviéramos aquí, pero que no viviéramos de acuerdo al mundo y que sí nos guardara del mal, eso es lo que hay que hacer, hermano. En segundo lugar, la segunda secta de la cual le quiero hablar en esta noche es de los celotes. Ellos eran más un partido político que una secta religiosa. Ellos procuraban la liberación de Palestina del Imperio Romano. Desde el 65 antes de Cristo fue conquistada ese lugar, fue conquistada Palestina por el general Pompeyo de Roma. Y ellos ocuparon esa tierra por mucho tiempo. Ellos tenían ya mucho tiempo bajo esa ocupación y los celotes o celotas vienen y heredan ese nombre de la palabra que significa celos. Ellos tenían celo por la casa de Dios. Ellos habían sido parte de los fariseos por algún tiempo, pero de repente ellos decidieron ser todavía más radicales que los fariseos, porque los fariseos, ellos ciertamente estaban en desacuerdo con toda la oración en el templo, con toda la mundanalidad y esas cosas, pero estos celotes no solamente querían el tema religioso, sino que querían el tema político. Querían gobernar ellos mismos Judea. Ellos querían regresar al reino de Israel. Querían que todas las cosas se hicieran por su cuenta. Entonces los celotes tienen características que yo las resumo en tres. Eran autodependientes. Ellos no dependían de Dios porque todo lo querían hacer a su manera.
eran radicales y eran violentos. Ahora, ellos ocasionaron la rebelión en el año 65 después de Cristo. 5 años más tarde, Tito, el general que más tarde fue emperador de Roma, vino y destruyó toda Jerusalén. Incendió el templo y llevó a más de 1 millón de judíos cautivos con todos los enseres del templo a Roma. ¿Por qué les pasó eso? Por ser personas violentas y carnales, por ser personas radicales porque eran personas que se autoproclamaban que tenían autoridad para ellos mismos y dejaban la autoridad que Dios había hecho, y ellos creían de que ellos tenían la autoridad para hacer lo que ellos quisieran. Simón el Celote dejó esa secta para seguir a Cristo. Si usted es violento, si usted es una persona autodependiente, que no depende de nadie más sino de usted mismo, sea una persona radical, sea una persona que quiere hacer las cosas por la fuerza, usted puede hacer lo que hizo Judas Celote, venir a Cristo y venir y ser uno de sus discípulos. Eso fue lo que le cambió la vida a este hombre. Romanos capítulo 13, versículo número 1 al 6. 13. Romanos 13, 1 al 6. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si le haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El espíritu de los celotes es el siguiente: ellos se rebelan contra las autoridades. Son personas incapaces de actuar conforme a la sumisión y a la obediencia. Ellos quieren establecer su propio reino y quieren quitar el reino anterior. Lea usted lo que dice Daniel 2, capítulo 2, versículo 21, donde dice que Dios pone reyes y Dios quita reyes. Entonces, la autoridad para quitar a un presidente, a un rey o a cualquier otra persona no se le fue dada ni a la iglesia ni cualquier otro órgano político, le fue dada solamente a Dios. Dios es el que quita y pone a los reyes. Usted no se puede andar metiendo en política de un partido o de otro, porque usted pierde. Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. La gloria, la honra y la alabanza a Dios. Y está claro. Y habrá personas que dirán: bueno, eso es un versículo, hermano, que dice: sométase toda persona a las autoridades establecidas, porque fueron establecidas por Dios. Aquel que se opone contra esa autoridad está en condenación. Y de eso hablamos ayer mucho. Pero en Tito 3:1 amplía más este concepto. Aleluya. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Recuérdales. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de los celotes se nos puede venir a la mente o al corazón, a tratar de pensar de que podemos hacer lo que nosotros queremos. Y es inevitable, hermano, porque el que tiene redes sociales se da cuenta de que un hermano ocupa un partido político, ocupa otro, ocupa una filosofía o ocupa otra. El problema es el siguiente: que el político hoy día puede hacer algo bueno, que te puede agradar, que lo puedes aplaudir, que te puede caer bien, pero el otro día puede hacer algo malo, incluso en contra del evangelio. Y entonces, si hace algo en contra del evangelio, ¿qué pasa con lo que pensaba antes bien de él? Ahora cambias de opinión. Por eso nosotros no nos podemos meter en política, porque un día ellos están bien, un día ellos están mal. Nosotros servimos solamente a un Dios, a un creador de los cielos y de la tierra, y no hay partido que se le compare. Mira, hermano, y aquí hablando claro,
casi todos los políticos y lo que es este tema de políticas terminan dando gloria y honra a un hombre, y nuestro Dios no es ningún hombre, y la gloria de vida debe ser dada a ese nombre que es sobre todo nombre, a nadie más, a nadie más. En la boca de un verdadero cristiano, cuando recibe un favor en esta vida, no está el decir me lo dio tal persona, me lo dio tal institución. No, me lo dio Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Él me bendijo, Él hizo las cosas. A Él sea la gloria. Si no, vaya conmigo rápidamente al libro de Génesis. Hay gente que le gusta la política. Yo le voy a decir algo. A mí me gusta saber, pero no me gusta meterme en esos asuntos. Eso es del César y ahí déjenlos a ellos. Vamos a ir en Génesis capítulo número 14. En el versículo número 17. Vamos a leerlo con calma y tranquilo. Léalo usted en su Biblia. Permítame leerlo a mí en este momento. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Ser, que es el valle del rey. ¿A quién salió a recibir? A Abraham, que fue el hombre que Dios le dio la victoria. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios de Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Dar a Dios lo que es de Dios. Entonces Abraham vino y todo el despojo que había hecho él, había despojado a 5 reyes más poderosos que él, y él solamente con 300 hombres tuvo la victoria. ¿Sabe por qué? No porque Abraham fuera el mejor maestro militar, sino porque Dios estaba con él. Cuando usted tenga una victoria, usted no cree que por usted, por sus capacidades, por lo que usted sabe, por lo que usted hace, es por lo que Dios es. ¿Y sabe qué? A Dios no solamente se le da la gloria por palabras, sino que Él vino y también lo mostró con acciones, porque la fe sin obra es muerta. Y Él viene y dice: Abraham, bueno, ya tuve todas estas cosas, ¿sabes qué? Yo le voy a dar el diezmo, porque el diezmo es algo voluntario, algo que nace del corazón, de una fe inquebrantable en Dios. Una persona que está agradecida con Dios sabe que no le debe a Dios solamente el 10%, le debe todo lo que tiene. Así que el 10% se queda corto con lo que le debemos a Dios, hermano. Así que no se queje, y si usted se queja, pues no lo dé. Al final esto es para gente de fe, y se lo da a Dios, no al hombre. Aquí viene el rey de Sodoma. Ya hablamos de dar a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Ya está claro. Y ahora vamos a hablar, dar al César lo que es del César. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti todos los bienes. Qué buena oferta, ¿no? Toda la gente que me secuestraron me la vas a dar, y todo lo que me habían robado a mí y todo lo que ellos tenían, quédatelo vos, Abraham. Vas a ser riquísimo, vas a tener mucho dinero. Y el diablo ya lo estaba tentando. ¿Para qué? Para que llegara el día que este hombre de Sodoma dijera: si Abraham tiene todo eso es porque yo lo enriquecí. ¿Sabe qué? Usted no le acepte nada a ningún grupo político, porque el día que ellos quieran se lo van a quitar, se lo van a echar en cara, y usted va a quedar humillado, porque usted va a decir confío en Dios, y al mismo tiempo va a decir no tengo nada porque me lo quitó el hombre. Si Dios te dio algo, nadie te lo quita, solamente Dios te lo puede quitar. Si el hombre te lo dio, ahí sí te lo quitan. Que hay muchas personas que andan ahí interesadas en que el gobierno les dé esto, les dé lo otro. Trabaje. Dios bendice la obra de las manos de usted. Si usted trabaja, Dios lo bendice. Alábale esta noche, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Yo nunca he estado de acuerdo, hermano, con andarle pidiendo nada a nadie
Y cuando vine a Cristo entendí de que solamente a Dios habría que pedirle, porque Él sí sabe dar y Él es el proveedor. Él no te echa nada en cara. Cuando te da algo lo hace con amor, y su bendición no atrae consigo dolor, sino atrae felicidad y gozo. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, al político de ese tiempo: he alzado mi mano a Jehová, al Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Le está diciendo: ¿sabes qué? Yo tengo un juramento con alguien que es más grande que tú, que ni siquiera te le puedes comparar, porque Él es el Altísimo y tú eres rey de aquí de Sodoma y de Gomorra, pero mi Dios es creador de los cielos y de la tierra. Y escuchen sus palabras, que desde un hilo hasta una correa de calzado, un hilo y una correa de calzado, usted no caiga por una casa, usted no caiga por un carro, no caiga por un trabajo, manténgase honrado a Dios. A veces yo me pregunto: Señor, ¿por qué a los impíos le va mejor muchas veces que a los cristianos? Y cuando vengo yo reflexiono y digo: ¿sabes? Y ya Dios me dice a mi alma: ¿sabes por qué? Porque yo quiero formar tu carácter. Yo no quiero que me sigas por panes y peces, yo quiero que me ames por lo que soy. Él había jurado a Dios. Haga votos con Dios. Hay gente que le da miedo a hacer votos con Dios. Eso es de Dios, hermano. Es cierto que la Biblia dice: acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Es mejor que no prometas que prometas y no cumpla. Pero no dice que no prometas. Si tienes convicción, si eres alguien de fe, alguien íntegro, alguien serio en las cosas de Dios, prométele a Dios, pero cúmplele. Esto trae bendición, hermano. Hay gente que dice: ay, ¿por qué ando palmado? Porque no tienes convicción. Solamente estás pidiéndole a Dios: dame, 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 como la sandijuela. ¿Y qué das tú? Da compromiso, da sacrificio, entrégate. Desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Eso es lo que dicen los políticos, el diablo mismo: ah, yo te di, ahora me tenés que devolver. Yo felicito a los pastores que no aceptan nada de ningún gobierno, no importa si es izquierda o de derecha. Eso no importa, porque nuestro proveedor es Jehová, Dios de los ejércitos. Nada tomó este hombre. Entonces nosotros confiamos en Dios. No somos autodependientes, no somos radicales en el sentido de destruir a las personas y apartarnos de ellos, y mucho menos somos violentos. Nos sujetamos a las autoridades, los respetamos, los queremos mucho, oramos por ellos para que ellos tengan sabiduría, para que ellos gobiernen bien, pero nosotros no vamos a consentir los pecados que cualquier autoridad haga, porque nosotros tenemos que servir antes que a los hombres a Jehová, Dios de los ejércitos. En tercer lugar, la secta que te quiero enseñar son los saduceos. Según se cree, ellos tomaron su nombre de aquel sumo sacerdote llamado Sadoc, de los tiempos de David y de Salomón. Ellos ejercían el poder político y religioso de Israel en su tiempo. Conformaban gran parte del Sanedrín en los tiempos de Jesús. Solo aceptaban 5 libros de Moisés. Entonces ellos eran herejes. Por una parte, ellos creían en la Biblia, pero no creían en toda la Biblia. Es como los cristianos de este tiempo que dicen: yo solamente creo en el Nuevo Testamento y no en el Viejo. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! ¿Cómo crees que predicó Pedro y Pablo? ¿Ustedes creen que ellos tenían un Nuevo Testamento? Ellos tenían el Antiguo. Lo que pasa es que el Antiguo no sería abolido, según lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 6, sino que sería cumplido con la figura del Mesías en esta tierra. El Cordero era Jesús, el Mesías era Jesús, y todo aquello que hablaba en el tabernáculo era el templo, y Cristo fue el templo, fue el sacrificio, fue el Cordero, el sumo sacerdote. Cristo cumplió todo. Alabado sea Dios en esta hora.
decir que no cree en el Antiguo Testamento es decir que no cree en Dios, porque en el primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es. Entonces esa persona que dice que no cree en el Antiguo Testamento está errando en dos cosas: en ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Es una de las peores sectas, uno de los peores errores, y es de lo que se está haciendo en este tiempo. Y mira, hermano, el espíritu de los saduceos está regado en toda la cristiandad. Los testigos de Jehová, los adventistas, creen que el alma se aniquila. Entonces ellos no creían en la inmortalidad del alma, igual que los saduceos. Por otra parte, no creían en la resurrección de los muertos. Así están viviendo en este tiempo los ateos. Ellos dicen: no hay resurrección de muertos, no hay tal cosa. Pero cuando Cristo venga, se van a llevar la sorpresa. Millones y millones de personas desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos. No creían en los espíritus. Y usted puede ver a los psicólogos que cuando una persona está endemoniada, ellos le dicen: es tal enfermedad, y no la pueden curar. Le dan calmantes, le dan todo y no pueden hacer nada. Pero si hubiese estado Jesús en ese tiempo, si ellos hubieran conocido a Jesús, que Jesús ponía las manos y los enfermos se sanaban y aquellos endemoniados eran liberados, ellos hubieran creído de verdad en que hay un poder espiritual más grande que el diablo, más grande que el infierno, más grande que cualquier ciencia o psicología. Eran racionalistas. Ellos creían que todo tiene una explicación. Y en cierta manera es cierto, todo tiene una explicación, pero nosotros no tenemos todas las explicaciones. Quien sabe todas las cosas es Dios. Eran herejes porque escogían una parte de la Escritura y otra parte la despreciaban. Eran oportunistas. ¿Por qué? Porque ellos estaban abrazados con el gobierno de ese tiempo, el Imperio Romano, solamente para tener poder sobre el pueblo que ellos tenían en la religiosidad. Su poder lo basaban en sus alianzas políticas. Cualquier evangelista, pastor o cualquier misionero, persona que tiene alianzas políticas y se amalgama con los gobiernos, es una persona que se puede identificar muy bien con los saduceos, pero está muy lejos del corazón de Dios. Eran incrédulos y también eran mundanos, porque no tenían celo por las cosas de Dios. Juan 11:50. Quiero que sepan el peor pecado que cometieron los saduceos. El peor. Aleluya. Juan 12:50. 11:50. 11:50. Gloria a Dios. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Sabe quién dijo eso? Caifás. Era el sumo sacerdote. Era el hombre que debía reflejar la bondad, el amor de Dios, la misericordia, la justicia y la santidad. Pero él, en una noche oscura, con todos sus secuaces, estaba decidiendo la muerte de Jesús de Nazaret. El hombre que gastó su vida de día y de noche solamente para hacer bien a la humanidad. Él lo quería destruir. ¿Por qué? Porque según él, destruyendo a este hombre, se iba a acabar su liderazgo, se iba a acabar su movimiento. Pero Caifás no pudo estar más equivocado, porque Cristo sigue vigente, porque Él está vivo en este tiempo y lo va a estar para siempre. Su iglesia sigue con poder. Él estableció una iglesia y Él dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. La iglesia está viva todavía. Y más tarde Caifás, Anás también y el Sanedrín se reunieron diciendo: ahora vinieron los discípulos de Jesús y vienen predicando de que han levantado un paralítico, que están haciendo milagros en el nombre de Jesús. Mándenle que no prediquen. Pero se levanta un hombre llamado Gamaliel y le dice: oye, ¿sabes qué? Se levantó Teudas con 500 y no lo destruimos y se acabó su movimiento. Se levantó Judas el Galileo, lo matamos y se dispersó su movimiento. No, oigan ustedes, escuchen bien lo que les voy a decir, le decía Gamaliel. No sea que se estén peleando con Dios, porque a este Jesús lo mataron,
pero ellos dicen que está vivo y su movimiento sigue creciendo. Así es, mi hermano, nadie que pelee con Jesús podrá ganar jamás. Nunca. En cuarto y último lugar, los fariseos. En 3 palabras lo resumo: eran hipócritas, se vanagloriaban y se autojustificaban. Estos fueron los más acérrimos perseguidores de Cristo. Fueron los enemigos más grandes. Ellos creían en los espíritus. Ellos creían en los demonios, creían en los ángeles, creían en la inmortalidad del alma y creían en la resurrección. Creían en todos los libros de la Biblia de ese tiempo del Antiguo Testamento. Entonces ellos tenían una doctrina excepcional. Jesús dijo en Mateo capítulo 23: hagan todo aquello que le digan los escribas y los fariseos, porque ellos se sientan sobre la doctrina de Moisés y de los profetas, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos atan carga pesada a los demás y ellos no la tocan ni con un dedo. Ellos tenían un problema, y tenga usted cuidado y tome esto y tomémoslo como una advertencia. Ellos tenían la Biblia por un lado, pero por otro lado tenían otros libros, y esos otros libros se llamaban Talmud y eran tradiciones orales. Y ellos llegaron a un momento en el cual ellos le dieron tanta importancia al Talmud como a la Biblia, y entonces ellos entraban en un conflicto, porque cuando tenían que interpretar un pasaje se iban al Talmud. Cuidado usted con sus manualitos que hace por ahí, y su interpretación muy pronto puede estar equivocada, y usted puede estar guiando por el abismo a muchas personas por no interpretar bien las escrituras. Hay gente que se cree dueña de la verdad, gente que dice yo tengo la interpretación, y cualquiera que diga algo contrario está equivocado. Pues déjeme decirle que Dios no necesita que nadie defienda lo que Él ha escrito. Su palabra es suficiente argumento para defender la verdad. Su palabra pesa demasiado como para que alguien venga y diga otra cosa. Le voy a dar algunas muestras. Este es el libro del Mormón de los mormones, y ellos ahora le hacen más caso al libro del Mormón. También usted está enterado del libro del Islam. Ellos también creen en la Biblia, pero le hacen caso más al Islam, que es de la religión musulmana. Y por otro lado tenemos también a los testigos de Jehová. Ahí los tiene usted con su atalaya. El día que esta iglesia o cualquier otra iglesia de este ministerio o cualquier iglesia pentecostal del que sea, bautista o lo que sea, el día que le ponga más importancia a un documento hecho por un hombre más que a esta palabra, esa iglesia se va a descarriar. Escuche lo que le digo. Jesús les dio una paliza a ellos en Mateo 23. En Mateo 23, de 3 a 4, para resumir, les dijo hipócritas. Del 5 al 7 les dijo vanagloriosos. En el 13 les dijo que eran de tropiezo. No entraban ellos al cielo ni dejaban entrar a los demás. Eran estafadores. Hacían oraciones largas, o sea, les gustaba orar. ¿Pero para qué? Para estafar a la gente. Eran proselitistas. Les gustaba evangelizar, eso sí. ¿Pero qué? Cuando evangelizaban a alguien lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. Eran ciegos espirituales. Jesús le dijo: ustedes son ciegos, guías de ciegos. Si usted no conoce la palabra, usted no puede decir que es maestro. Va a guiar a las personas por el despeñadero. Del 23 al 24 les dijo observadores de lo trivial. ¿Qué es trivial? Algo que no importa, algo que carece de importancia, algo que no es fundamental en la fe. Eran superficiales, claro, a ellos les gustaba las mejores vestiduras, la filactería, tiraban todo ese esplendor, eso bonito, parecían una tumba blanqueada por fuera estaban tan lindos, pero por dentro estaban llenos de hueso y hipocresía. Del 27 al 28 les dijo que eran justos en su propia opinión y que ellos se mostraban justos delante de los hombres, pero Dios no los miraba así. Y en último lugar les dijo asesinos de aquellos que creen la verdad.
¿Sabe por qué termino con los fariseos? Porque los fariseos son los que más se parecen a muchas iglesias de sana doctrina. Ellos predican bien, tienen la doctrina correcta, pero cumplen la doctrina externamente, pero su corazón está lejos de Dios. Guardan más tradiciones que la palabra de Dios. Y usted lo va a notar cuando una persona de repente estuvo toda la vida en una iglesia de sana doctrina y de repente se sale y la mira maquillándose con minifalda o tirándose cerveza. ¿Sabe qué? Nunca fue cristiano, solamente guardó la apariencia, fue un hipócrita más. Póngase sobre sus pies en esta noche. Y yo sé que es enseñanza, hermano, pero Dios me llamó a mí a predicar. Yo recuerdo que estaba dormido en un sofá, estaba pereceando como a las 5 de la tarde en mi casa, recién convertido. Yo estaba enamorado del Señor, pero no predicaba mucho. Y de repente escucho una voz en mi conciencia que me dice: predica y predica, porque mientras tú duermes muchos mueren. Así que nuestra obligación es predicar. Nuestra obligación es anunciar el mensaje, el verdadero mensaje. Las religiones tienen muchos mensajes, establecen muchos caminos. Ninguna de esas religiones de verdad le sirvió a Cristo. Qué bueno que no todos los fariseos eran hipócritas. Existió un hombre, Nicodemo, que se acercó a Jesús de noche porque tenía miedo, pero se acercó. Existió un hombre que se llamó José de Arimatea, que fue el que pidió a Poncio Pilato el cuerpo de Cristo para darle su sepultura. Existió otro hombre llamado Gamaliel, que intervenía en las reuniones para decir: oye, hagan justo juicio. No todos los fariseos eran hipócritas, pero la mayoría de ellos sí lo era. A diferencia de toda esa secta, Jesús y el cristianismo se levanta como una luz en medio de las tinieblas. Su doctrina y conducta no tenían comparación a algo que se haya visto antes. Era algo completamente diferente. Y en Mateo 7:28 al 29 dice: y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Todas las religiones en su tiempo fracasaron, y las que vengan después de Jesús van a fracasar. Pero yo le aseguro que hay un Cristo que es el camino, la verdad y la vida, el cual triunfó sobre toda la religión, sobre todo el pecado, sobre toda la maldad, y se estableció Rey de reyes y Señor de los señores. Denle un fuerte aplauso, Señor, en esta noche. Cierre su ojo en esta hora, hermano. Señor, he predicado tu palabra y te doy gracias por ella, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es justicia, tu palabra es vida. Padre mío, Señor del cielo y de la tierra, no ha sido un culto más, porque todas las noches tú haces cosas especiales. Padre del cielo y de la tierra, te ruego que tu espíritu convenza de justicia, juicio y de pecado a todo aquel, Señor, que te ha fallado. Y nos acercaremos a Él con misericordia, con espíritu de mansedumbre, reconociendo que también nosotros somos débiles, para restaurarlo, Señor, y para decirle que hay un camino que seguir, que se llama Cristo, una vida que vivir y una luz que nos puede alumbrar, que es el Señor. Padre Santo, he predicado tu palabra, y es tu espíritu quien convence a todo hombre de justicia y de pecado y de juicio. A tu nombre doy gloria, honra y alabanza, en el nombre de Jesús. Si usted quiere oración, puede venir aquí en este momento. Puede ser una oración por enfermedad o por el motivo que usted sea. Puede venir aquí esta noche. Ahí tenemos tiempo, hermano. 5 minutos, por favor. Aquella persona que vino con necesidad puede venir aquí esta noche. No importa si es enfermedad, si es una dolencia, una opresión diabólica, no importa lo que sea, Dios quiere hacer la obra en usted.
los demás estén orando ahí, hermanos. Los demás estén orando por sus hermanos, por los que sufren debilidades. La Biblia dice que los enfermos, los cojos, los endemoniados y todo tipo de personas venían a Jesús cuando ellos necesitaban y le decían: Señor, por lo menos déjanos tocar el borde de tu manto, déjanos tocar el borde de tu manto. Y ¿sabe qué? Jesús no los desechaba. La gente decía: ¿por qué Jesús come y bebe y se sienta con los pecadores y aquellas personas? Y Jesús le dijo: aquellas personas tienen necesidad, aquellas personas son enfermos, aquellos necesitan de Dios. El médico no cura a los sanos, cura a los enfermos. Y si usted está enfermo, Dios le quiere sanar en esta noche. Cántale al Señor, hermano, adórele en esta hora. Vamos a elevar una oración por las personas que están aquí. Si alguien se va a reconciliar con el Señor, levante su mano al cielo, hermano. Amén. Levante su mano al cielo. Hay personas que están viniendo todavía. Y el Espíritu Santo está aquí. Y esta noche Dios va a hacer algo poderoso. Y Dios mío, yo te ruego que tu Espíritu venga y se manifieste en gloria. Que tu Espíritu, Dios, se lleve las opresiones del diablo, los temores, las inseguridades, ese espíritu de religiosidad, Señor, que se quiere inmiscuir en nuestras iglesias, en nuestra mente, en nuestros corazones. Padre mío, te ruego de que el deseo de Cristo se cumpla en nosotros, y que así como sus primeros discípulos te sirvieron, Señor, hasta la muerte, nosotros también te sirvamos, mi Señor. Esta noche, Dios mío, estamos en este lugar humillados en tu presencia, confiando en ti, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Si usted viene a reconciliarse con el Señor, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te ruego, Señor, que me laves con tu sangre, que me limpies de toda maldad, que tu Santo Espíritu haga su obra en mi vida, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Señor, perdón por todos mis pecados, y hoy, Señor, te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias, Padre. Debe ser para orar en esta noche. Padre Dios, Señor del cielo, confiamos que tu presencia está aquí en esta noche, y te ruego que tu Espíritu comience a llenar a mis hermanos, Señor. Que la gracia de tu Santo Espíritu, Señor, le haga sentir, Señor, en su corazón de que tú le has salvado, de que tú le has dado vida, de que tú le has dado paz, Señor. Esta noche, Señor, te entregamos a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente a ti, Señor, te pertenece. Invoca al Espíritu Santo que está aquí sobre nosotros en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo. Las dudas, las ansiedades, el temor y la inseguridad se va de tu mente, y Cristo hace una obra nueva esta noche, en el nombre de Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería.
Solo tú eres santo.